Buenas jóvenes y bienvenidos a una sesión correspondiente a la semana 4, semana de evaluaciones. En esta sesión vamos a revisar tres problemitas clave referente a los temas que se van a evaluar en esta primera evaluación T1 correspondiente al ciclo. Veremos sistema de unidades, vectores y cinemática. ¿Listo? Cabe resaltar, sí, que lo importante y la clave de estas actividades es reforzar lo aprendido y corroborar cada uno de de las teorías y de la parte práctica que se ha ido revisando a lo largo de estas semanas. No se olviden, para esta evaluación van a necesitar siempre recordar y tener a la mano sus factores de conversión, sistema de unidades, magnitudes fundamentales, algunos prefijos múltiplos, prefijos submúltiplos y pues recordar la teoría de álgebra vectorial de cómo calcular el módulo, vector posición, vector unitario, suma de vectores, producto escalar, producto vectorial, ¿sí? Todo esto es importantísimo. Hay en esta pequeña diapositiva una serie de resúmenes que les van a ser muy útiles, al igual que un resumen sobre el movimiento, ¿sí? De una partícula y los casos como el MRU, el MRV, caída libre, parabólico, etc. Comenzamos a revisar nuestros ejercicios. El primero nos dice, un pequeño problema de conversión de unidades, nos dice, el arca de Noé debía tener 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. El codo era una unidad de medida igual a la longitud de un brazo humano, es decir, del codo a la punta del dedo más largo. Usualmente se define como un codo a 45 centímetros. Ahora me pide que exprese las dimensiones del arca en metros y estime su volumen. Muy bien, si me dice, sí, vamos a hacerlo con colorcito aquí azul. Si me dice que un codo, sí, un codo es igual a 45 centímetros, esto significa que un codo va a ser igual a 0,45 metros. Conversión directa de centímetros a metros. Por lo tanto, si me dice que el largo es 300 codos, entonces escojo mi factor de conversión, ¿no? Esto serían 300 codos, ¿sí? Factor de conversión, un codo es 0,45 metros. Entonces codo y codo se van. Tendremos que 300 codos viene a ser 135 metros. Muy bien. Me dice que el ancho, vamos a ponerlo como A mayúscula de ancho, es de 50 codos. 50 codo. Factor de conversión, un codo es 0,45 metros. Por lo tanto, codo y codo se van. 50 codos sería 22,5 metros. Y me dice que el alto lo vamos a poner como h de altura, ¿sí? Que viene a ser 30 codo por un codo, que viene a ser 0,45 metros. Esto será igual a más o menos 13,5 metros de ancho. Yo sé que el volumen total será el producto del largo por el ancho por el alto, lo que me va a dar un valor de 41006,25 metros cúbicos, dándome por finalizada la respuesta al problema. Muy bien, el siguiente ejercicio me dice, encuentra el vector unitario y los cosenos directores, sí, vector unitario y los cosenos directores del siguiente vector. Aquí me está dando el vector f, lo voy a resaltar con un color rojo para que lo puedan apreciar. Aquí se está representando este vector, ¿sí? Este vector. Y eso es lo que vamos a necesitar. Para ello voy a calcular
Dos cosas importantes. Necesito punto inicial, punto, vamos a hacerlo con otro colorcito, punto final. El punto inicial va a ser el punto A, el cual lo voy a representar de la siguiente manera, punto. Ubico, para llegar al punto A, aquí está el eje X, aquí está el eje Y y aquí está el eje Z, ojo. Por lo tanto, para ir desde este punto de aquí donde está el origen, lo voy a hacer con de color negrito. Para ir de este punto al punto A, primero tengo que desplazarme. Hacia adelante nada, como hacia adelante no hay ningún movimiento, será pues 0i. ¿Listo? 0i. Muy bien. Entonces no me desplazo nada hacia adelante. 0i. Perfecto. Ahora tengo que desplazarme a lo largo del eje Y hasta aquí. Hasta acá, según lo que me dice acá, 4 metros. Positivo, porque acá será positivo. ¿Sí? Para la derecha positivo, izquierda negativo, adelante positivo, atrás negativo, arriba positivo, abajo negativo. 4 será más 4j, ya que el eje Y tiene asociada la dirección J. Y luego que llegué aquí tengo que subir y subo exactamente 6 metros, lo cual será más 6, ¿sí? Más 6k. Vamos aquí, más 6k. Una vez que ya tengo el punto A, muy bien, voy a calcular ahora el punto B. El punto B será igual a, ¿sí? Para llegar al punto B tengo que desplazarme 5 metros a lo largo del eje X, lo cual será, 4 metros a lo largo del eje X, 4 metros, acá está, 4 metros. Observen, paralelo al eje X le pertenece al eje X, 4 metros, 4i. Luego 5 a lo largo del eje Y, por lo tanto será más 5y, más 5j. Muy bien. Y como no subo nada porque el punto B está en el suelo, en la superficie o en el plano XY, más 0k. Muy bien. Una vez que yo ya tengo los puntos, para calcular este vector que le voy a poner la letra R acá, este vector R. El vector R, ¿sí? Este vector R lo voy a calcular restando, ¿sí? El punto B, ¿sí? El punto B menos el punto A. Y de esta manera voy a obtener, obviamente, el vector R que yo necesito. Al restar voy a obtener 4 menos 0, 4i, 5 menos 4 más j, 0 menos 6 menos 6k. Una vez que yo ya tengo el vector unitario, el vector, voy a calcular su módulo. El módulo se obtiene simplemente, módulo de R será la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado más el segundo componente al cuadrado más el tercer componente al cuadrado. Esto me va a dar raíz de 53. Ahora me pide calcular el vector unitario. Muy bien, lo vamos a hacer ahora con color azul oscuro. El vector unitario de R va a ser el vector 4i más j menos 6k. Y lo voy a dividir, cada elemento lo voy a dividir todo este vector entre el módulo, ¿no? Listo, luego ya lo puedo separar, ¿no? 4i, ¿no? Más j menos 6k. Y esto pues cada uno lo voy a separar entre el módulo, ¿no? Y de esta manera tengo el vector unitario. Luego me pide calcular los cosenos directores. Recuerde que para calcular el coseno director lo único que tengo que hacer es respecto al eje, la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. Coseno director alfa será el 4 sobre 53, raíz de 53, punto y coma. Coseno director beta será igual al 1 sobre raíz de 53 y punto y coma. Y el coseno director gamma pues simplemente será el menos 6 entre raíz de 53. Listo, con eso hemos concluido
lo que me pide en el siguiente problema. Para terminar este último problemita, lo que nos dice es lo siguiente. Imagine que está en la azotea del edificio de su universidad a 46 metros del suelo. Muy bien. Dato importante y dato curioso. La altura del edificio es de 46 metros. Y su compañero tiene una estatura de 1,80 metros. Esta es la estatura de mi compañero. ¿Listo? Entonces, el compañero camina a una rapidez constante de 1,20 metros sobre segundo. ¿Ya? Si usted quiere dejar caer un huevo sobre la cabeza de su compañero, calcule el tiempo que emplea el huevo en impactar su cabeza o la cabeza de su compañero y suponga que el huevo está en caída libre. Perfecto. Cuando me dice que suponga, significa que el huevito que voy a lanzar de la azotea, ¿sí? Aquí, lo voy a lanzar con una velocidad inicial igual a 0. Y obviamente este huevito va a caer, va a caer, va a caer y va a impactar en la cabeza de mi compañero. Será su cumpleaños, bueno, no sé. El asunto es que va a caer en la cabeza del compañero. ¿Cuánto va a caer? No va a caer 46 metros, debido a que su compañero tiene una estatura de 1,80 m, su compañero bastante alto, mejor que ni te alcance después de que le caiga esa broma. Lo que voy a analizar es que resulta que lo que yo voy a calcular es una altura, vamos a ponerle aquí H2, ¿ya? Que será hasta de acá. Para calcular ese H2, lo único que tengo que hacer es restar el H menos el H minúscula, lo cual será 46 menos 1,8, ¿sí? O bueno, menos 1,80, ¿sí? Al restar esto nos va a dar un valor de 44,2, ¿listo? 44,2 metros. Ya tengo la altura con la que va a caer el huevo. Entonces yo digo lo siguiente, planteo lo siguiente. Vamos a hacerlo de color azul oscuro. La altura 2 debe ser igual a la velocidad inicial de caída por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, significa que esto va a ser 0. Por lo tanto, la altura 2 será igual a un medio la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Al despejar el tiempo, me daré cuenta que el tiempo va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la altura 2 sobre la gravedad. De esta manera, al reemplazar mis datos, reemplazo mis datos 2 por 44,2 sobre, considero la gravedad 9,81. Esto me va a dar un tiempo aproximado de 3 segundos. Listo, significa que el tiempo que le va a tomar a este huevo de gallina en caer hasta que impacte sobre la cabeza del compañero va a ser de 3 segundos. Profesor, ¿para qué me dan la velocidad de mi compañero? Bueno, si el tiempo es de 3 segundos, mi compañero va a recorrer en 3 segundos una distancia 1,20 por 3 segundos, una distancia de 3,6 metros. Significa que si yo quiero que este huevito caiga sobre la cabeza de mi compañero, tengo que lanzarlo exactamente cuando mi compañero está a 3,6 metros de el lugar de impacto, digamos del borde del edificio, de aquí. Ya que si no hago eso, lo lanzo antes o lo lanzo después, lamentablemente el huevo simplemente se romperá en el suelo. Bastante curioso el problema, bastante interesante, bastante sencillo de analizar. Recuerden que los problemas no se mide su dificultad por la cantidad de matemática que se utilice, sino la dificultad se mide en la capacidad de análisis que requiere el problema para ser resuelto. Y eso es algo bastante importante y clave al momento de solucionar ejercicios. Espero de que les haya sido muy útil. Muchas gracias a todos, cuídense y hasta la próxima, jóvenes. Chao, chao.